Buenos días, soy Joaquín Recio y antes de nada quería dar las gracias a mi profesor Josema de Imagen Digital por darnos la oportunidad de hacer casos clínicos y exponerlos y así aumentar los conocimientos de anatomía, patología y, en fin, todas las técnicas. También al centro ITEP por difundirlo en la web. El trabajo ha sido realizado por Alex Cubillo, Joaquín Recio, Lara Rodríguez, Isabel Rivera y Marta Gómez. Y bueno, trata sobre el sistema pancreático duodenal y procedo a exponerlo. Es un paciente de 58 años con dolor en epigastrio, trastornos intestinales y bueno, tiene también ictericia, que es un dato importante. Se le manda a hacer una radiografía de abdomen, sus dos proyecciones en decúbito supino y bipedestación, que no son concluyentes, además de un análisis con marcadores tumorales. Después se realiza un TC, un TAC, en el que aparece una gran masa heterogénea que capta contraste y hace efecto de masa. Al ver esto, piden otro TC, pero esta vez con contraste, para ver si las estructuras vasculares están afectadas, y se ve que hay una estenosis mesentérica. En cuanto a los términos no comprendidos, tenemos que mencionar la esclerótica, que es la membrana que recubre el ojo. En sí son 3 capas y bueno, da la forma y lo protege. La ascitis, que es una acumulación de líquido seroso entre peritoneo visceral y parietal, y puede ser asintomática si hay poco líquido, pero también cuando son acumulaciones extensas, producir distensión abdominal, dolor de espalda, etc. Bueno, el hemograma es un análisis de sangre normal para ver plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Los marcadores tumorales son sustancias que podemos encontrar en el cuerpo de un paciente con cáncer. Lo podemos extraer de fluidos, pero también del mismo tumor. Son sustancias que pueden ser creadas por las células cancerígenas o también por el cuerpo en respuesta a esta. La ictericia es el color amarillento en piel y mucosa por el aumento de la bilirrubina en sangre, normalmente relacionada con un trastorno hepático. También tenemos que hacer referencia al marcador tumoral CA199, que es producido por las células cancerígenas, se libera a la sangre y nos da información sobre todo si es un cáncer de páncreas o de colon. En función de la concentración que tenga, estará más avanzado o menos, y se suele hacer un seguimiento cada 2-3 semanas para ver si se mantiene, si el tratamiento está funcionando. La esteatosis hepática, también conocido como hígado graso, se produce por ingestas masivas de grasas, alcohol o glucosa. El hígado no siempre enferma, pero normalmente sí, y adquiere un aspecto blando y moteado. Y bueno, un poquito la anatomía, con los hipocondrios derecho e izquierdo, los flancos también derecho e izquierdo y las fosas ilíacas de cada lado. El epigastrio, umbilical, hipogastrio. Luego un poco también el recorrido, ¿no? Desde boca, faringe, esófago. Luego también encontramos hígado, la vesícula biliar, estómago, intestino delgado, grueso y lo que más nos atañe, que es el páncreas y el duodeno, en este caso. Aquí lo vemos en más profundidad, con la vesícula, el conducto cístico, colédoco, la porta, vena porta, arteria celíaca, el hígado, el páncreas con sus zonas, cabeza, cuerpo, cola, sus 2 conductos, el accesorio de Santorini y el principal de Wirsum, y luego vemos el ángulo duodenal con la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi. Un poco también los músculos abdominales, oblicuos internos y transversos. La metodología, las técnicas que hemos empleado son primero las 2 radiografías simples, una en bipedestación y otra en decúbito supino. Las 2 se centran en el ombligo y colimamos desde cúpulas diafragmáticas hasta sínfisis del pubis. En hombres
usaremos protección gonadal, pero en mujeres no, porque interferiría. Y en bipedestación sirve más para ver niveles hidroaéreos y neumotoras, mientras que la de cúbito supino podremos diferenciar mejor masas o cálculo. ¿Qué pasa? Ahí. La ecografía abdominal, que mediante ultrasonido podemos generar imágenes en 2 o 3 dimensiones. En este caso, la abdominal nos servirá para ver mejor estructuras internas del abdomen, como por ejemplo los órganos, hígado, etc. Colocaremos al paciente en decúbito supino, aplicaremos un gel y mediante el transductor se irá generando la imagen. Se puede pedir que el paciente esté en ayunas porque, por ejemplo, en el estudio de la vesícula biliar es bastante importante el haber comido o no. El TAC o TC, colocaremos al paciente boca arriba, con los brazos hacia arriba también para que no interfieran en el estudio porque pueden dar artefactos. Lo colocaremos encima de la mesa y la introduciremos al tomógrafo. Primero haremos una adquisición sin contraste y luego meteremos contraste intravenoso en la mano o antebrazo para ver mejor ciertas estructuras. Normalmente se recomienda 4 o 6 horas de ayuna y bueno, los cortes serán programados desde la apófisis sifoide hasta la sínfisis del pubis si queremos ver la región de la pelvis, o hasta las crestas ilíacas superiores si no nos interesa la pelvis y podríamos radiar algo menos. Los cortes serán de 8 milímetros y el movimiento de la mesa de 10 milímetros, utilizando una ventana de abdomen. Una imagen de TAC un poquito más abajo de la región que estamos hablando, pero con el contraste, etc. El angio-TC es la obtención de imágenes de las arterias contrastadas para poder diferenciarlas bien de las estructuras adyacentes y hacer reconstrucciones tridimensionales de las arterias y sus ramas más importantes en el abdomen. Suele durar de 15 a 20 minutos y se solicitan sobre todo en pacientes en los que se sospecha patología ahí en las arterias abdominales, como puede ser estenosis o aneurisma. Los valores alterados en la analítica que se le hace al paciente son el marcador tumoral, que ya hemos explicado antes, la bilirrubina, que se forma al descomponerse la hemoglobina y su eliminación le corresponde al hígado. Entonces, cuando se eleva en sangre, normalmente se corresponde a un fallo o a un no buen funcionamiento del hígado o también vías biliares. Se caracteriza por el color amarillento. La fosfatasa alcalina, que es una proteína que se forma en el hígado y que es muy susceptible a cálculos. Cuando hay, por ejemplo, un cálculo en la vía biliar, se altera mucho y eso nos hace ver que hay un fallo en la zona. Las transaminasas, que es una enzima también localizada en el hígado, que nos hace ver que tampoco está bien la función hepática, pero que también nos puede ayudar a encontrar en otros órganos de forma precoz problemas. Ahora un poco el repaso de las patologías en la vía biliar, con el colangiocarcinoma, que es un tumor maligno que afecta a las vías biliares, en concreto a los conductos que transportan la bilis. Tiene un diagnóstico tardío y por lo tanto suele ser bastante letal. También tenemos el tumor de ampolla de Vater, que suelen ser más resecables al presentar más tempranamente los síntomas y al ser del tipo adenomatoso, que se extiende por los ganglios linfáticos más lentamente. El cáncer de vesícula biliar, que es uno de los que se dan menos mundialmente y se da más en mujeres y en personas mayores ya de tercera edad. Y un factor de riesgo es el haber tenido enfermedades en la vesícula o cálculo. Los síntomas son comunes y, por ejemplo, podemos encontrar ictericia progresiva, pérdida de apetito, una pérdida enorme de peso, entre más de 10 kilos incluso. Y bueno, y ahora la patología tumoral en el páncreas, que nos atañe un poco más. El 95% son del tipo adenocarcinoma y el 5% solo neuroendocrino. Se pueden extender al resto del cuerpo por reflujo duodenal, biliar,
o por vía sanguínea. Y los síntomas prácticamente son iguales que en los de la vía biliar, que es pérdida de peso, ictericia, dolor abdominal. Bueno. Factores de riesgo: tabaco, mala alimentación, el alcohol, enfermedades asociadas del páncreas y también, en menor medida, un factor hereditario. La prueba a realizar sería un TAC, pero también se puede ver con una ecografía abdominal. Lo que pasa es que una vez que se ve en la ecografía, como vemos aquí, suele ser de mayor tamaño y se da por hecho que ya se ha extendido. La diferencia que tenemos que hacer en los tumores, en la patología tumoral en el páncreas, son los exocrinos y los endocrinos. Dentro de los exocrinos, que se dan en gran medida, encontramos los adenocarcinomas, que afectan a las células que producen los jugos digestivos, y también podemos encontrar linfoma o sarcoma. Se dan más en la cabeza, en la zona de la cabeza. Los endocrinos afectan a las células donde se hace la síntesis hormonal y tienen un desarrollo distinto a los exocrinos, bastante distinto, y el tratamiento también lo es. Como ejemplo tenemos el glucagonoma o el insulinoma. Se dan más en la zona de cuerpo y cabeza. Diagnóstico diferencial, nos hemos decidido porque la inflamación de la vía biliar se debe a una colestasis, que es el flujo anormal de la bilis en los conductos, que además se suele asociar al cáncer de cabeza de páncreas y comparte síntomas como la ictericia o el dolor en la zona. Por esto y por el trastorno intestinal que sufre, le hemos decidido por el cáncer de cabeza de páncreas, porque normalmente afecta también, hace que el duodeno se hinche y el propio duodeno obstruir el conducto y, bueno, producirse la colestasis. El tratamiento, por lo general, los tumores de páncreas se extienden muy rápidamente, entonces cuando se descubren se da por hecho que ya se han extendido, y lo que se hace es tratar con quimio y gemcitabina, que es un medicamento para reducir el tamaño del tumor y dar más tiempo de vida al paciente. También se puede añadir medicamentos como el erlotinib o la capecitabina para que sea más eficaz, aunque no tiene efectos en todos los pacientes. Los cuidados, pues bueno, preservar la dignidad y la autonomía del paciente en la medida que sea posible, generar el máximo bienestar, ayudar a la familia y, bueno, y deben recibir cuidados paliativos. Además tenemos que estar al corriente porque los pacientes que sufren cáncer tienen diversas dolencias y podemos agravarla. Y, en fin. Muchas gracias por la atención.